Queridos hermanos, un saludo en el amor de Cristo. Es el ministerio elgozodejehová.com. Los saludamos como de costumbre semana a semana, trayéndole en las clases, una clase más. Esta vez vamos a continuar con el libro de los Romanos. Vamos a nosotros a edificarnos un poco más, que a través de la palabra Dios nos hable, que el Espíritu Santo nos revele su presencia y poder nosotros dirigirnos para que cada uno de ustedes pueda entender lo que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Previo a esto, vamos a comenzar con una alabanza al Señor. Una alabanza que sé que le va a motivar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Jerusalén, Jerusalén. Bendito sea. Bendito sea, mi Señor. Sí, Señor, vamos a terminar. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito seas, mi Dios de la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y adorado sea Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios mío, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Espíritu de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito sea tu poder. Bendito sea la alabanza, mi Dios de la gloria. A ti solamente honraremos y glorificaremos tu nombre, Señor. Bien, amigos, hermanos, una vez más vamos a la clase. Los invito a que abran el libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 9. Esté atento y no cierre su Biblia porque es un estudio continuo de la palabra de Dios. Le explico. Es para estudiar, para discernir, para desmenuzar la palabra de Dios, entenderla, digerirla
comerla y luego hablarla. Es importante que usted vea su Biblia en Romanos 4:9, para lo cual la voy a leer Romanos 4:9 a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén. Padre de la gloria, tu palabra está bendecida. Te pido que el Espíritu Santo me guíe a discernir tu palabra, porque es a ti a quien tengo que agradarte, Señor. Tu palabra está hecha para que podamos ser escuchada, poder entendida. Pero hay puntos donde no se puede entender y es lo que vamos a llegar a explicar. En tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, esta clase lo voy a abrir con el tema de Abraham y la circuncisión, la ley y la fe. Vamos a abarcar sobre Abraham y la circuncisión, la ley y la fe. Hemos hablado anteriormente del testimonio de David, pero después de escuchar todo este testimonio de David, vamos a regresar a Abraham y nos movemos nosotros en Abraham en el tema de la justicia, al de la circuncisión, a la ley y la fe. Vamos a discernirlos, hermanos, ustedes al igual que yo. Aunque ya hemos tratado estos asuntos en otros temas y clases anteriores, lo vamos a seguir discerniendo, por cuanto hay opositores. Hay opositores, y no solamente ahora, sino que siempre lo han habido opositores, constantemente andan contendiendo con las enseñanzas que Pablo nos enseña. Su explicación del Evangelio abarca sus persistentes obsesiones. Hay obsesiones y se repite asuntos desde varias perspectivas. Vemos nosotros en el libro de Romanos que acabamos de leer, y dice es que esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada, oiga bien, contada la fe por justicia. Vamos a desglosarlo porque a veces entendemos y leemos, pero hay cosas que sucedieron en tiempos diferentes. Por lo tanto, Pablo plantea una pregunta ahora. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, aquellos que no se han hecho la circuncisión. En otras palabras, ¿es el evangelio solamente para los judíos o también para los gentiles? Hay una pregunta. ¿Qué papel realmente juega la circuncisión? Vamos a entender un poco más. ¿Qué papel juega la circuncisión? Este siguió siendo el punto de controversia siempre. Esto ha sido una controversia. ¿Cómo se relaciona la circuncisión de Abraham con su justificación? Oiga bien, la circuncisión de Abraham con la justificación. Es decir, ¿en qué orden ocurrieron? ¿Cómo fue que pasó? Observe usted y tenga su Biblia abierta. Lo declaró Dios, oiga bien, justo antes o después de la circuncisión. Y esto tiene que usted entender, porque a veces usted lo lee literalmente y no lo ha entendido, sino que usted lo va leyendo y cree que todo tiene una misma secuencia. No, hoy vamos a explicar cuándo suceden estos eventos. Es decir, como le estoy diciendo, ¿cuándo ocurrió un evento? ¿Cuándo ocurrió otro? ¿Cuándo Dios dijo una cosa y cuándo la promesa se cumple? Es decir, Romanos 4:10 dice, en su misma Biblia dice, en Romanos 4:10, ¿cómo después le fue contada? Aquí hay una pregunta, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entiéndase bien. Abraham, cuando se le habló,
Tenía apenas 85 años de edad cuando Dios lo declaró que Abraham era un hombre justo. Tenía solamente 85 años de edad, pero cuando tenía 99, han pasado 14 años, dijo que había que circuncidarse, pues la carne de su vuestro perpucio. De modo que han pasado 14 largos años. Desde el momento en que Dios lo declaró justo, al momento que fue circuncidado, de acuerdo a Génesis capítulo 12, versículo 4. Ahora, ¿qué nos menciona Romanos 4:11? Estemos nosotros hablando, yo usted haga una nota, usted lo busca después, Génesis 12:4. A usted aquí vamos a tener siguiendo el 4:11. Hemos comenzado el 9, el 10 y vamos en el 11. Y recibió la circuncisión como señal. Oiga bien esta palabra, márquelo, señal, como un sello, marque la palabra sello, señal de la justicia de la fe que tuvo estando aún en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también ellos a la fe les fue contada por justicia. Aquí es necesario que usted observe estos puntos. Pablo argumenta que Abraham es el padre espiritual de todos los gentiles, que creen, ¿por qué? Porque le fue justificado antes que fuera circuncidado. O sea, había promesa, dijo Dios, tú eres justo. Antes de ser circuncidado ya había la promesa, había justificación antes de que él fuera circuncidado. Al mismo tiempo, observe usted, Pablo argumenta que Abraham es el padre espiritual también de todos los judíos, que creen porque él fue circuncidado en un momento posterior, no inmediatamente, sino posterior. Pablo extiende su argumento aún más para mostrarle que la circuncisión es irrelevante. No es necesario para salvarse tener circuncisión. Esto es irrelevante en lo referente a la justificación. ¿Por qué? Vamos a mirar. La promesa es por fe. Usted se salva por fe, no se salva por circuncisión. Además, vamos a explicar otro punto. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal de la justicia de fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos se les sea contado por justicia. Obviamente, hay los opositores, hacen una pregunta y es válida. Si Abraham fue justificado por fe, ¿por qué era necesaria la circuncisión? Recuerde que la circuncisión vino después que Dios declaró a Abraham justo. Entonces, ¿por qué sirvió? La respuesta, sin embargo, de Pablo fue la siguiente. La circuncisión sirvió como señal, marque la palabra señal, y sello, dice la palabra. Por ejemplo, una señal de camino. Cuando usted va manejando en una carretera, usted ve unas señales y cuando va viendo las señales va a llegar a su destino por las señales que están. Ahora, ¿cómo se relaciona esto realmente con la circuncisión de Abraham? Esta sirvió como una señal que apunta a Jesucristo. Ahora observe bien esto. Una pregunta similar se puede hacer acerca del bautismo de agua. Oiga bien, y no quiero que cambie, porque a veces uno tuerce la palabra y dice lo dijo. No, hay preguntas que tienen que ser respondidas para su conocimiento. Esta pregunta del bautismo en agua y la cena del Señor son dos preguntas en una. El bautismo de agua y también la cena del Señor. Aquí usted tiene que entender que estos son sacramentos necesarios. Oiga usted, son sacramentos necesarios para la salvación. Pero que usted esté bautizado no quiere decir que esté salvo.
Y si usted va a la Santa Cena, no quiere que sea salvo. Es una cosa diferente. Pero son sacramentos mandados por el Dios Altísimo. Tiene que estar claro cuando usted vaya leyendo, vaya entendiendo ambas cosas. Porque el bautismo fue ordenado por Dios. Y sirve, ¿para qué? Para un valioso sentido, un propósito muy valioso para que se entienda la diferencia de lo que voy a explicar. Por cuanto representa una identificación. Aquí hay una identificación con Cristo en su muerte y sepultura y resurrección. De una forma similar, la Santa Cena o la Cena del Señor apunta hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Es un sacramento. Y lo dice 1 Corintios 11:24. También sirve como una señal. Y les vuelvo a explicar. Tenga en mente la palabra señal, apuntando hacia como lo que venía de venir por delante. Ahora, la circuncisión es un sello. Cada persona en el Antiguo Testamento se hacía la circuncisión. Un sello que confirma que la promesa de Dios en un sello atestifica la validez de un documento. Usted, para tener un documento válido aquí o en cualquier parte del mundo, tiene que tener un sello para que tenga una validez ese documento, el cual no tendrá, si no tiene este sello, no tendrá valor alguno, sin sello, ¿verdad? Entonces la circuncisión era testigo de la condición correcta de Abraham, delante de Dios, confirmando, oiga bien, confirmando, no confiriendo su posición delante de Dios. De modo que vemos que Abraham no recibió la promesa del pacto por obras. Del pacto por obras. De acuerdo con Romanos 4:2. Vea su Biblia. Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora observe bien. Ni la circuncisión, 4:10, hemos escuchado que Pablo enfatizar su tema repetidamente. Ahora él continúa diciendo, porque no por la ley fue dada a Abraham, o por la descendencia de la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Recuerde que la ley fue dada más de 400 años después de que Dios contara a Abraham como justo. Recuerde, había pasado 400 años después que Dios le había llamado a Abraham justo. No fue dada para justificar, sino para dar un conocimiento del pecado. La ley produce ira, la ley produce castigo. Por eso que usted tiene que entender por qué Dios va a mandar la ley. Pablo va a continuar hablando, diciendo que Abraham, en el libro de Romanos 4:17, observe su Biblia, es padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó en el día da vida, que creyó, el cual da vida a los muertos, y lo llama las cosas que no son como si fueran. Vamos a aclarar estos puntos, porque es importante que usted lo entienda. Ahora observe, Abraham tenía 99 años de edad cuando Dios le dijo, te he puesto por padre de muchas naciones. Ahora, estas naciones no existían. Observe usted, estas naciones no existían en el tiempo que Dios lo dijo. Isaac todavía ni siquiera había nacido. Aún así Dios lo consideró que estos eran hechos logrados. Este es el significado del versículo 17. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Existían ciudades? ¿Existían naciones? No, pero Dios lo declaró que Él era padre de todas las naciones.
O sea que él está hablando. Dios llama las cosas que no son como si fueran. El nacimiento de Isaac, oiga bien, demuestra la habilidad de Dios de traer la existencia en que no existe. Es decir, Dios le estaba prometiendo tanto a Sara que iba a tener un hijo, pero ella estaba seca, estaba prácticamente muerta sus partes para obtener y poder tener hijos. Pero Dios de la gloria Él es el Dios de lo imposible. Tuvo y trajo a entender la existencia donde no existía. Es decir, estaba muerto, pero Dios lo trajo a la existencia en lo que ya no existía. Ahora, ¿qué le correspondía hacer a Abraham? Él heredó la promesa, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la fe y la paciencia. Oiga bien la palabra, por la paciencia y por la fe. Porque si usted observa cuando le prometieron y cuando nació su hijo, había pasado muchos años, pero él pacientemente. Hay gente que, por ejemplo, piden en oración al Señor, Señor, dame esto, y como no lo recibió en el instante que lo pidió, simplemente no creo, no, no, hermanos, porque Dios es un Dios supremo. En su misericordia nos bendice cuando Él quiere. Él sabe, no se equivoca. Por eso es importante tener fe y tener paciencia. Estas dos palabras, tanto de fe y paciencia, están relacionadas en el libro de Hebreos 6:12. Aquí nos habla el escritor de los Hebreos, da una exhortación. Dice, no perdáis por vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cuando usted tiene paciencia, hermano, Dios le va a glorificar en su vida. Porque os necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Ahí la palabra nos dice, la palabra no nos miente. Usted lo ve en Hechos 10:36, usted lo ve 35 y 36, usted lo observa. Ahora, la frase, aquí deténgase un poco, la frase Dios da vida a los muertos. Aquí vamos a que usted entienda un poco. Se refiere primordialmente al nacimiento de Isaac, pero también hace alusiones a la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Vea usted lo que nos habla Romanos 4:24 y 25. Abraham y Sara eran de edad avanzada, que estaban ya como muertos e incapaces de tener hijos. No obstante, ellos le creyeron a Dios, que tenía el poder de darles una nueva vida para ellos, que pudieran tener hijos, el hijo prometido, el Abraham. El Abraham creyó en esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza, de acuerdo al 4:18. Él se convirtió en padre de muchas naciones, pero él lo creyó. Dios cumple sus promesas. En el versículo 19 del mismo libro que estamos leyendo, Pablo indica que Abraham no negó la realidad, más bien consideró su cuerpo que estaba ya como muerto. El versículo 20 nos dice tres cosas, y esto es importante que usted lo entienda, acerca de la fe de Abraham. Primero, él no vaciló, no dudó en la incredulidad al respecto de la promesa que Dios le estaba dando. Él no puso en tela de juicio. Segundo, Abraham, él fue fortalecido en su fe. Y en tercer punto, le dio gracia, dio gloria a Dios por lo que estaba recibiendo. Ahora observe bastante bien lo que le voy a hablar. Hay beneficios de la justificación. Veamos ahora el 5:1. Vamos a ir mirando, porque esto no es una predicación, por eso que repito, no es predicación, es enseñanza para que usted vaya conociendo la palabra. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los que hemos sido reconciliados con Dios, recibimos realmente ciertos beneficios. En Romanos capítulo 5, Pablo comienza a enumerar algunos de estos beneficios que nosotros recibimos. Primero recibimos la paz para con Dios. Pablo introduce aquí, en este capítulo, introduce una palabra que me llama la atención, él introduce la palabra reconciliación. En este pasaje está relacionado muy cercanamente a la justicia. Ahora observe el paralelismo del capítulo 9 y 10. Habla, justificado por su sangre, seremos salvos y reconciliados. Pero si usted ve el 10, dice reconciliados, no dice justificados, sino reconciliados. No dice por su sangre, sino por la muerte de su hijo. ¿Y qué? ¿Qué va a haber por la muerte de sus hijos? Seremos salvos. Tanto el 9 y el 10 hablan lo mismo. La reconciliación, vamos a observar la reconciliación. También está relacionada con paz para con Dios, como nos está mencionando el 5.1. Como pecadores éramos enemigos. Nosotros como pecadores éramos enemigos de Dios, alejados de Él por nuestro pecado. Pero antes, por la muerte de su Hijo, hemos sido justificados. ¿Se da cuenta? Hay una justificación y reconciliación con Él. La hostilidad ha cesado y tenemos paz para con Dios. Por esto nos regocijamos. Observen lo que dice el 5.11, Romanos 5.11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí encontramos otros beneficios que las personas reciben en la reconciliación. Primero, tenemos entrada por la fe a esta gloria. Segundo, nos gloriamos de la esperanza de la gloria en Dios. Tercero, nos gloriamos en las tribulaciones. Cuarto, el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Quinto, hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora bien, observe con detalles esto que voy a decirle. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Vamos a entrar a la gracia. En el momento en que Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Lo dice Mateo 27:51. El velo separado del lugar santo, del lugar santísimo, donde solamente se permitía al sumo sacerdote entrar, ahora todos tenemos la oportunidad de entrar. Los creyentes entran directamente a la presencia de Dios. Y nos dice Efesios 2:18. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Pablo nos dice, gloriarnos. Hay que gloriarnos. La palabra gloriarnos tiene que entenderlo. Primero, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí nos gloriamos de esa esperanza. Estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero ahora en Cristo nos da esperanza, que Él es el propósito original de Dios. La gloria de Dios será restaurada a un punto del tiempo. Segundo, nos gloriamos en las tribulaciones. Primordialmente significa una presión o algo que representa una carga en el espíritu. La oposición, opresión a menudo surge de quienes son hostiles hacia Cristo. Por ejemplo, Pablo y Bernabé le dijeron a los Gálatas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Esta misma palabra es traducida
como aflicción en Juan 16:33. Jesús llama a sus seguidores a gozarse cuando fueran perseguidos. Pablo nos dice que nos gloriemos debido a qué? Al sufrimiento. Nos dice que nos gloriemos, sino que nos gloriemos en Él. Nos gloriamos y ni nos regocijamos porque sabemos que Dios nos sacará adelante y causará de algo bueno y que proviene de Él. En Él tenemos victoria, en Él nos vamos a gozar. Número 3, nos vamos a gloriarnos en Dios, porque somos reconciliados por medio de su Hijo Jesucristo. También hay bases para la justificación. Por tanto, su palabra en 5:12 nos dice, y vea su Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado, obviamente la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto hay que explicarlo luego, lo voy a explicar. Ahora llegamos a los versículos de cierre en Romanos 5 y la explicación de Pablo de las bases de la justificación. Pablo ha estado discutiendo el Evangelio en relación con Israel. Habla, por ejemplo, acerca de la ley. Habla de Abraham en los capítulos 2 al 4. Pero ahora vamos a ver por qué Abraham, por qué Pablo compara a Adán, cómo compara con Cristo. Vamos a verlo y no nos alarmemos. Pablo compara y contrasta a Adán a Cristo, presentando sin nombre, no dice nombres, lo habla sin nombre, si la palabra se lo ve, dice, y simplemente diciendo un hombre en 5:12, y el que había de venir en 5:14, este es un hombre, Adán, era responsable por el pecado y la muerte en el mundo. Hay 3 verdades fundamentales que son evidentes en este capítulo, versículo 12. Número 1, el pecado entró en el mundo por un hombre. La desobediencia de Adán abrió la puerta para que el pecado entrara a la raza humana. Segundo, la muerte es un resultado directo del pecado. Y vemos otro, así la muerte pasó a todos los hombres. La desobediencia de Adán afectó a toda la raza humana entera. Ahora observemos estos a todos. Adán también es una figura que había de venir. Tal vez usted se escandalice. El Mesías significa la impresión hecha por un golpe. De ahí tenemos la palabra de cómo hablar sobre el sello. De modo que Adán prefiguraba el que había de venir. Puede resultar que a usted no le parezca bien, pero vamos a explicarlo. ¿Cómo puede Adán posiblemente servir como un patrón de Cristo? Después de todo, él trajo el pecado y la muerte al mundo. Obviamente Adán no era en su transgresión un tipo de Cristo. No lo era, no lo es. Es más bien, en su desobediencia afectó a toda la raza humana. Y que la obediencia de Cristo operó de la misma manera. Cuando usted ve en el 5:19, su similitud, entonces está en qué? Está en la consecuencia universal de sus actos. Hay obediencia y desobediencia. Adán está en la desobediencia y en la obediencia está nuestro Señor Jesucristo. Pero hay diferencias también. Pablo, de hecho, presenta un agudo contraste entre Adán y Cristo. Por ejemplo, en el versículo 15, vea su Biblia. La expresión no fue, es unas 2 palabras, no fue. Como contraste, el don de Dios.
No olvide esta palabra, el don de Dios. El don de Dios. Eso márquelo. Con el pecado de Adán, esta misma expresión, el versículo 16, contrasta el don de Dios como resultado del pecado de Adán, seguido de unas expectativas de consecuencias, que es la justificación y la condenación. Justificación en Cristo, la condenación en Adán. Luego la frase mucho más, nuestra superioridad del don sobre el pecado. El don de Dios está superior a lo mucho que es el pecado. Y la provisión abundante de gracia para el pecado. 5:17. Adán caracteriza a la humanidad sin salvación. Oiga bien, oiga lo que le estoy diciendo. Adán caracteriza a la humanidad sin salvación. Él está ligado a la muerte. ¿Por qué? Porque pecaron, porque transgresieron, porque hicieron juicio, porque trajeron condenación, porque trajeron desobediencia, porque trajeron pecado. Por eso, hermanos, eso representa a los perdidos. Sin embargo, viene el don en el 5:15. En el don está la gracia. En el don está la justificación. En el don está la justicia. En el don está la obediencia y en el don está la vida eterna. Adán y Cristo no solamente son contrastados, sino que también comparados. Pablo usa la expresión así como 3 veces, lo usa 3 veces. Pablo usa esto para compararlos. Observe lo que voy a hablarle. La estructura de cada versículo tiene el propósito de recalcar la similitud de entre Adán y Cristo. El acto de un hombre determinado, el destino de muchos. Él también explica que estos versículos tratan de los resultados, que es naturaleza y reino. Acá hay 2 cosas que hay que ver: naturaleza y reino. Resultados de estos 2 hombres, Adán y Cristo. Veamos 3 versículos para poder nosotros identificarlo mejor. El versículo 18 nos dice: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres que la justificación de vida. Es importante, y eso se lo voy a explicar antes de terminar. Identifica las consecuencias de los actos de cada hombre. Como la transgresión de uno vino a la condenación, no a uno, sino a todos los hombres. Y a todos le afectó de la misma manera. Por la justicia de uno, de Jesucristo, por la justicia vino ¿qué? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Uno trajo condenación, un hombre trajo condenación, el otro hombre trajo justicia. Segundo, el versículo 19 de su Biblia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos son justificados, constituidos justificados. Ahora, vamos a ver este punto, porque hay que ver lo que es naturaleza. Observe usted que en el 19 nos está hablando de naturaleza y también nos está hablando de reino. Vamos a mirar esto. Identifica la naturaleza de un acto, porque así como, y ahí subraya la palabra así como, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Identifica las 2 clases, reino, así como el pecado para muerte, así también la gracia reine, la justicia para vida eterna.
Romanos 5:12. Dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí hay una pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice porque cuanto todos pecaron? Si usted observa el 5:12, quiere decir que todos siguieron el ejemplo de Adán, o que todos quedaron en la naturaleza de Adán, por eso el pecado, y llevan el pecado de Adán. Obviamente, no todos cometieron el mismo pecado. Específicamente Adán cometió, pero en un sentido más amplio. Cada persona continúa la rebelión a la autodeterminación de Adán por su propia vida. Los versículos 13 y 14 nos van a hablar un poco. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y es verdad. Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, si no había ley, ¿cómo van a juzgar a alguien? A nadie puede juzgarlo. Pero cuando existe la ley, cambia la historia. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Note bien, la muerte existió desde Adán a Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, en el cual es figura que había de venir. Hermanos, muestran que el pecado estaba en el mundo antes de promulgar la ley, porque la muerte reinaba. El pecado nos separaba de Dios y nos conducía a la muerte. A fin de cuentas, somos responsables de nuestras propias acciones. Es importante que usted lo entienda, querido hermano. Romanos 5:12 nos ha hablado. Indica el pecado entró al mundo por medio de Adán. Seguimos viendo. Hermanos, Pablo no está preocupado acerca del origen de la maldad en general, sino solamente acerca de cómo invadió el mundo de los seres humanos, es decir, por medio de la desobediencia de Adán. Por supuesto, no es desarrollar una doctrina de pecado original, ¿no? Eso no se está discutiendo, sino establecer un contraste tipológico entre Adán y Cristo. Aquí hay que diferenciar, no hay que entrar en profundo quién tuvo la razón, quién no tuvo la razón. Aquí hay que entenderlo, cómo entró el pecado a este mundo. Ahora, el pecado de Adán no está imputado exactamente de la misma manera en que la justicia de Cristo no nos es imputada. Heredamos, por supuesto, una naturaleza pecaminosa. Recuerde la palabra, naturaleza pecaminosa de Adán. Estamos heredando eso de Adán. Pero esto no lo que nos condena. Esto no nos condena. Lo que nos condena y nos hace sujetos de muerte es el hecho de que hemos pecado. Hemos pecado, hermanos, en Adán. Todos somos separados y culpables de pecado. En nuestra unión con Adán la explica en todos nuestros problemas. Con Cristo explica nuestra salvación. A través de este pasaje vemos varios de estos puntos que voy a tocar. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Cómo puede el pecado de un hombre resultar una condenación de muerte para todos? Es una pregunta interesante. Pues como si este pecó, porque todos vamos a ver, y ahora se lo voy a explicar. Porque así dice una cosa, pero también vamos a ver por qué. Admitimos esto que es difícil de entender, especialmente en una cultura donde pone énfasis en el individualismo, los que se ven a sí mismos como parte de un grupo, sea usted llamado como quiera llamar, una tribu, una familia, una nación, no importa. Los que los sociólogos lo llaman solaridad, han solarizado, más fácilmente se aceptan el concepto de Pablo. Sin importar, oiga bien, nuestro trasfondo cultural. La Biblia nos
que nos ayuda a comprender lo que Pablo quería decir. Observemos Josué 7:11. Repito, Josué 7:11 dice, Israel, oiga bien lo que dice, porque acá es donde usted va a entender. Josué nos está diciendo, Israel ha pecado. Israel, y está hablando de todos, pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado de anatema y hasta han hurtado y han mentido y han guardado entre sus enseres. Aquí hay preguntas. Acá hay, un hombre pecó, es verdad. Un hombre cogió y guardó, hurtó. Pero Dios hizo responsable a todo Israel. No solamente culpó a uno, sino que culpó a todo Israel, y lo dijo Dios. Ahora bien, puede ser que usted debate con el siguiente ejemplo, pero le voy a dar uno de tarea para que usted lea y lo entienda. Hebreos 7, 9 y 10. Léalo. En Abraham pagó el diezmo, también le vi, que recibí los diezmos porque aún estaban los lomos, porque aún estaban en los lomos de mi padre. Cuando Melquisedec le salió al encuentro, léalo y va a entender cosas. Y si no, pida auxilio a su pastor. ¿Está usted protestando? No, es justo decir que hemos pecado en Adán a través de él. Coincide a otra cara de la analogía. Ahora vea usted como una moneda con dos caras. Nuestra unión con Cristo, por medio de Cristo somos ¿qué? Reconciliados ante los ojos de Dios. Pablo introduce un contraste agudo. El don no fue como la transgresión. La propia voluntad de Adán trajo muerte. La entrega voluntaria de Cristo trajo vida. El don provee inmensurablemente más bien que el mal que proviene a partir de la transgresión. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está en lo correcto? En Adán somos declarados pecadores, aun cuando no hicimos nada. En Cristo somos declarados justos, aunque no hemos hecho nada para merecerlo. ¿Por qué? Porque Romanos 5:19 dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Además entienda esto, el don. Pero el don, el 5:15, pero el don no fue para la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, más el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Voy concluyendo. Claramente los creyentes no son inocentes. Nadie se puede declarar inocente, pues somos como el hombre acusado. Es por esto cuando más entendemos la provisión de nuestro Dios, de un Salvador más, nos provoca admirar con enorme gracia la gracia de Dios, el don de Dios que trasciende el pecado de Adán y sus consecuencias. Ahora, hermanos, termino diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, es muy lindo conocer la palabra, pero más lindo es vivirlo, querido hermano. Viva la palabra, apréndala, porque a través de conocer la palabra conoce a Jesucristo. Porque a veces nosotros muy fácilmente lo cargamos en el brazo y lo llevamos. Le quitamos el polvo los domingos solamente cuando vamos a la iglesia, pero nos olvidamos que hay palabras, promesas. Hay más de 38,000 promesas de Dios, pero nosotros, como no estudiamos las promesas, no nos enteramos. Los invito, sigan ustedes
conociendo la palabra. Lo invito a que ustedes vayan a mi página www.ministerioelgozodejehova.com y ahí usted va a ver todas las clases que se le dan. A Dios sea su gloria. Voy a orar para despedirme. Dios de la gloria, vengo delante de tu presencia reconociendo que tú eres mi Padre por excelencia. Te doy la gloria, la honra, mi Señor, porque tú nos reconciliaste con el Padre. Jesús de Nazaret nos reconciliaste con el Padre. Nos dejaste al Espíritu Santo y nos dejaste tu bendita palabra. Bendice a mis hermanos que han visto esta clase. Bendícelos, Padre, bendice a su familia. Hasta la primera, segunda, tercera, cuarta generación, Dios mío. Bendícelos en el nombre de Jesús. Háblale a su vida y a su corazón, porque este trabajo lo he hecho para ti, dedicado para ti, pero también para mí y mis hermanos. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Hasta la próxima clase, hermanos. Bendiciones.